La pedagogía argentina, ¿no? Una mujer mendocina que va a La Plata a hacer su doctorado tempranamente, estudia, digamos, le importa, claramente estamos hablando de alguien con intereses culturales, intereses de formación, y vuelve a su Mendoza natal a tratar de llevar a cabo en la escuela normal, tampoco es un dato olvidable, las ideas que tiene, ¿no? Si rápidamente ubicamos a Florencia Fossati en alguna tendencia pedagógica, es en la escuela nueva, digamos, pero en ciertas posiciones de escuela nueva, ¿no? Florencia Fossati, junto a muchos otros, Luis Iglesias, Scolamieri, Gesualdo, etcétera, se ubican en las posiciones, si quieren, más radicalizadas, aquellos que van a tratar de ver, pensar y hacer cómo se cambia la sociedad desde el aula, ¿no? Digamos, uno puede ver cómo algunos van a intentar posiciones más tradicionales, cómo cambia el aula, otros posiciones un poquito más intermedias, cómo cambia el sistema educativo. Fossati se ubica en aquellos que van un poco más allá. Tratan de ver cómo prácticas concretas de aulas pueden tener un impacto en un cambio social mayor. Fossati se afilia tardíamente, digamos, es muy cercana al Partido Comunista Argentino, digamos, lo cual le trae bastantes problemas. De hecho, se le acusaba de cuando él ya lleva a cabo su modelo de autodisciplina escolar, fuertemente inspirado en las ideas escolanovistas europeas, se lo acusa de querer sovietizar las aulas, ¿no? De establecer soviets en las aulas. Pero va a buscar estas ideas de tratar de ir un poco más allá, ¿no? De cambiar la sociedad. En las obras de Fossati uno ve que no solo reflexiona sobre cuestiones didácticas, que las hace muy bien, sino también con cuestiones sociales. Su marca de género también es importante. Para muchas mujeres, sobre todo sectores medios y medios bajos, como era la mayoría que provenía de la docencia, la asunción de ideas de izquierda, sobre todo más organizadas, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista posteriormente, es una forma de cierto reconocimiento social y ascenso, ¿no? Permite ampliar su agenda, tener otros contactos, tener otros accesos. Entonces Fossati es una de las tantas que muy bien logra lograr que sus ideas se diseminen mediante la gran producción cultural que tiene la izquierda argentina, el Partido Socialista y el Partido Comunista en su caso, la década del 20 y del 30. Florencia Fossati lo que propone es una pedagogía centrada en el niño, como van a proponer la escuela nueva, digamos, contra pedagogías más centradas en los docentes, en los niños, va a recuperar el hacer y va a pensar en esta idea del niño, lo va a pensar como un sujeto político, ¿no? En cierta forma, tal vez sin saberlo, sí, no lo sabemos, recupera las ideas de Carlos Vergara, ya un antecesor de estas ideas en el sistema educativo argentino, de lo que llamaríamos la autodisciplina escolar. Fossati planteaba que la disciplina escolar no tenía que ser una cosa impuesta desde arriba por adultos, sino en el cual los niños debían participar. Planteaba la idea de cierta democracia, cierto asambleísmo, cierta participación de los alumnos en el debate de las cuestiones. También piensa la idea de sacar a los niños a la afuera, lo vincula con tecnología, ella es muy cercana, como otras, como Herminia Brumana, como Graciela Scolamieri, con las que tenemos noticias de que se carteaba, se comunicaba. Va a plantear la idea de usar el cine, ¿no? De usar las manualidades, digamos, va a intentar las dos máximas de la escuela nueva son centro en el niño y la actividad como práctica educativa. Bueno, Fossati va a tomar esto y les va a dar un clarísimo cariz político a estas ideas, a diferencia de otros que van a ser mucho más suaves o más tecnocráticos, diríamos. Fossati va a intentar otra cuestión. El siglo XX fue a nivel general del país y a nivel de la docencia un siglo de grandes luchas, ¿no? Digamos, se inaugura con el deseo, con la intención, con las ganas de pensar la escuela pública, y la escuela pública se expande en todo el siglo XX con idas y venidas, con marchas y contramarchas, con grandes luchas, y dentro de esto se produce la pelea por las condiciones laborales docentes, por qué ser docente. Estamos recordando hoy dos hechos tempranos, la huelga de San Luis, las huelgas de Mendoza de 1920, digamos, y es interesante ver cómo estos hechos menores, anecdóticos, son recuperados en la historia de la educación en los últimos 40 años. La historia de la educación que escribimos en los últimos 40 años plantean que estos hechos que tal vez no pasaban de una nota a pie en algún trabajito o alguna nota de color periodística, se vuelven hechos importantes. Y tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 40 años, ¿no? En la idea de cómo ha cambiado las formas de pensar la educación y cómo ha pensado el trabajo docente y cómo ha cambiado el sindicalismo. En 1987, en gobierno alfonsinista, cierra el año y el año siguiente con un gran hecho docente, que es lo que ciertas versiones llamamos la Marcha Blanca, otras versiones que lo piensan un poquito más con cierto espontaneísmo, lo llaman el maestrazo, pero tiene que ver con una gran huelga docente, con ciertos cambios de estructura sindical docente, por una pelea por unificación salarial y cosas por el estilo.
Pero lo que va a cambiar eso, el gran importante de la Marcha Blanca del 88, no tiene tanto que ver con las ventajas salariales que se consiguen, que se las licúa la hiperinflación del año siguiente, sino que de ese momento y en adelante el sindicalismo docente argentino, sobre todo con Cetera, digamos que es quien encabeza la huelga, consigue convertirse en un sujeto pedagógico privilegiado. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la Marcha Blanca en adelante y hasta la actualidad, y probablemente la Carpa Blanca, la década del 90, sea un buen ejemplo de esto, nadie puede hacer política educativa en Argentina sin tener en cuenta que van a decir los sindicatos. Digamos, antes uno pensaba política educativa, en la década del 50, 60, trataba de ver qué iban a decir la iglesia, qué iban a decir ciertos sectores, las provincias, pero no importaba la voz sindical. Lo que obtienen los sindicatos en esta gran huelga, gran medida del 88, esto que llamamos la Marcha Blanca, ¿no? Donde ahí el color blanco se vuelve como el símbolo de la lucha docente, ¿no? Esto que era el símbolo del guardapolvo, denostado tal vez, vuelve a ser como nuestro gran símbolo de lucha. Esta idea que llega a la actualidad de la importancia del sindicalismo docente para pensar políticas educativas, ¿no? 1958. Tras el golpe de 1955, en Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, se crean sindicatos docentes y estallan huelgas que abarcarán la totalidad de las provincias. En todas, no solo se reclama por el salario, sino que se suman demandas estructurales respecto del sistema educativo. Después de meses de lucha, la docencia argentina logrará uno de sus mayores triunfos como sector, la aprobación del primer estatuto docente. 1973. Son tiempos de la CGT de los argentinos y de los programas de La Falda y Huerta Grande, de movilización popular y participación política. Haciéndose cargo de lo mejor de la historia del gremio, la docencia da un paso definitivo. Surge la CETERA, asumiendo por primera vez en las siglas de la organización sindical la identidad de trabajadores y trabajadoras de la educación. 1976 a 1983. En el período más nefasto de nuestra historia, la represión del terrorismo de Estado también alcanzó a la docencia. Marina Vilte, Isaura Arancibia y 600 compañeros docentes fueron desaparecidos por pensar en la educación como una herramienta de liberación. 1988. El programa neoliberal aplicado desde la dictadura hace estragos en la sociedad. La hiperinflación y la pérdida de poder adquisitivo lleva a la docencia a la lucha. También se exige un urgente aumento del presupuesto educativo. La huelga se origina desde cada escuela, desde cada rincón del país, con una adhesión histórica. El maestrazo llega a 43 días de paro nacional convocado por Cetera, con jornadas de apoyo de todos los sectores, incluyendo un paro nacional general de la CGT. La docencia argentina se posiciona como actor fundamental en la resistencia a las políticas neoliberales. La lucha del maestrazo tiene lugar poco tiempo después de la caída de la dictadura. Es una época muy especial porque hay una gran efervescencia en toda la población y particularmente en la juventud. Después de tantos años de represión, muchos deseos de participar, de ser protagonistas. Y es un momento muy difícil desde el punto de vista económico porque la postdictadura encuentra a nuestro país endeudado y el gobierno de Alfonsín, en vez de enfrentar al Fondo Monetario Internacional, empieza a conceder a sus exigencias. Entonces, es un momento donde se intenta aplicar planes de ajuste que rebajen mucho más todavía de lo que se había perdido durante la dictadura los salarios. Pensemos en un proceso inflacionario de 15% mensual. Esa es la circunstancia en la cual la docencia del país va a protagonizar una de las huelgas más largas, si no la más larga de la historia, porque dura 43 días y con una increíble participación de las bases. Se da en un momento en donde hacía poco tiempo que el gobierno ya había concedido a los militares la ley de obediencia debida. Entonces, el proceso por el cual el gobierno tendía a conceder a los poderes económicos y a la presión de los militares para que hubiera impunidad, marcaban una fuerte tensión política. Y vamos a encontrar al gremio docente en el marco de una crisis interna donde se ha dividido la CETERA,
producto de que es la intención de domesticar al gremio docente, que había recuperado su organización, una central sindical fundada en el 73, que había sido proscripta poco tiempo después, en el 76, durante la dictadura, y que renace con mucha fuerza, con mucha participación. Entonces, el gobierno de Alfonsín va a intentar quebrar esa central en un acuerdo con los sectores del ala peronista de la CETERA, dejando desplazado a los sectores de izquierda y en particular tratando de eliminar su organización sumamente democrática para decidir las luchas. Entonces vamos a encontrar una CETERA dividida por una serie de factores que sería largo de desarrollar, pero que el sector que no logran disciplinar, que es el que sobre el cual vamos a conversar, llama a una consulta nacional, escuela por escuela, que termina votando un plan de lucha por una huelga por tiempo indeterminado. En primer lugar, había mucha confianza en la posibilidad de ganar, y eso daba mucha fuerza. Veníamos de la dictadura y había una convicción de que era posible conquistar, así como se había conquistado la derrota de la dictadura, era posible conquistar nuestros derechos. La inflación comía los salarios. La necesidad de defenderse lleva a que participe el conjunto de la docencia, no solo el activismo, sino las bases. Primero porque nosotros, y ahí cuando digo nosotros, es la corriente a la que yo pertenecía, la corriente histórica del morenismo, teníamos una consigna que la base decida. Entonces hicimos un formato en diciembre de 1987 de consulta a la base. En ese momento no había internet ni WhatsApp, de manera que los giramos a todas las provincias por correo en diciembre, diciendo en febrero largamos la consulta. Y empezaron a llegarnos los mandatos y las asambleas, los resultados de las asambleas de cada provincia. Luego se convoca al confederal, donde cada provincia tiene que traer el resultado de la votación de sus asambleas. En Capital, yo en ese momento era vicepresidente de lo que se llamaba la Unión de Maestros Primarios, que era la rama primaria de la CETERA en Capital, la UMP. Y nosotros hicimos una coordinadora de gremios en la Ciudad de Buenos Aires, donde aunamos a todos los gremios, desde los más increíbles para estar en una lucha de este tipo, como era SUTECBA, ustedes lo conocerán, el gremio de Genta, la peor burocracia de la Ciudad de Buenos Aires, la Confederación de Maestros, la UMP, ADEMIS, todos. Esa coordinadora estaba comprometida a que iba a respetar lo que la Asamblea de Capital Unitaria decidiera. Capital viene sufriendo una dispersión gremial desde la década del 70, que tiene 15, 16 sindicatos. ¿Cómo dirigir una huelga por tiempo indeterminado con 16 sindicatos? Hacemos la coordinadora, me considero una de sus autoras, porque había que sentar en la mesa determinados personajes, y diciendo, el compromiso es que la que decide es la Asamblea Unitaria de Capital. Y convocamos a una asamblea en ATE, de la calle Belgrano. No cabíamos. Entonces, lo hacemos en la calle. Creo que fue una de las primeras veces que la docencia se sentó en la calle. Entonces, esa docencia que se sienta en la calle, en la avenida Belgrano, a participar probablemente de la primera asamblea masiva de su historia. Yo creo que llegamos a 800 en la calle, por ahí tengo alguna foto. Levanta su mano para votar el paro por tiempo indeterminado. Fue histórico. La huelga terminó con una traición. Fuimos traicionados. La clave es la consigna.
Nosotros luchábamos por 1000 australes de básico, pero esa fue la consigna nuestra, CETERA A. La consigna de CETERA G, Garcetti, era 770 australes. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno radical de entonces, que todavía no éramos gobernación, era una intendencia, Suárez Lastra convoca a una firma de un acuerdo a la CAMIP, la Confederación de Maestros, que tenía una fuerte presencia radical. La CAMIP formaba parte de la coordinadora, no tenía mandato de sus bases para firmar nada sin esperar la asamblea. Yo recuerdo haber estado en la puerta de la Casa de Gobierno entonces, de la Intendencia, que estaba allí donde está ahora, creo que se llama, donde estaba la prensa, en Avenida de Mayo, y haber esperado a la puerta a los que estaban firmando, y haberlos increpado. Hoy tenemos asamblea en Unidos de Pompeya, de la coordinadora. Ustedes no pueden firmar. Y bajaron la cara. Vergüenza. Tenían vergüenza. Habían firmado. Y Suárez Lastra había metido en esa mesa de negociación a la rama radical de nuestro sindicato, que se llamaban entonces la Lista Morada. Y nosotros entonces nos fuimos a la asamblea de Unidos de Pompeya, acá, y que nos habían prestado el club. Fue una asamblea inmensa, debía haber 800 docentes también. Y informamos, nos han traicionado. Un problema, porque si se firmaba por 700 australes y resulta que a nivel nacional la CETERA G estaba pidiendo 770, era difícil mantener una huelga por lo mismo que estábamos. Nosotros hablamos en esa asamblea y explicamos que nuestro compromiso era seguir la lucha solidariamente con el resto de las provincias. Y seguimos 18 días de huelga por lo mismo que ya habíamos conseguido. O sea, Capital, que estaba sufriendo los descuentos porque en el resto del país no habían descontado, Capital sufría los descuentos del día de huelga y estaba parando en solidaridad con las provincias 18 días. Entonces se llama a un gran acto, una gran marcha, y allí Garcetti informa que nos han decretado la conciliación obligatoria. En esos momentos había venido el representante del Fondo Monetario Internacional, Camdesius, y le había dicho a Alfonsín: usted no puede concederle a los docentes, porque si usted le concede a los docentes se cae el plan. Fue explícito, fue público además. Entonces era un momento muy político. El triunfo de la huelga docente era la derrota del plan del Fondo Monetario. Estaban todos jugados, radicales y peronistas, por derrotarnos. Entonces, Garcetti informa: nos han puesto la conciliación obligatoria, tenemos que levantar la huelga. Y ahí nosotros, que todavía no manejábamos tanto toda la parte legal, yo me acuerdo desesperada, fui a hablar con un abogado de mi partido y le digo: che, no, Laura, no va la conciliación obligatoria en un gremio del Estado. Eso es para los gremios privados, porque hay dos partes: la patronal, los trabajadores y el Estado de árbitro. Ustedes no entran en una conciliación obligatoria. Le digo: escribímelo, escribime bien todo, una buena cosa bien jurídica. Fuimos con los volantes a la asamblea. Cha, 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 cha. No, Laura, toda la directiva de la CETERA, acá hay que aceptarlo. Hicimos una asamblea acá en Huracán. ¿Cómo? ¿Visto? Me han elegido el lugar ustedes para el escenario de la lucha. En Huracán. Y ahí vino Mari Sánchez, que era la voz cantante junto con Garcetti del ala peronista. Y entonces se explica que sí, que hay que aceptar. Yo la verdad es que, no sé, fue una asamblea muy dura, muy difícil, porque nos gritaban. Los compañeros que hoy dirigen la UTE en Capital nos gritaban. Y yo con mi papelito: no, jurídicamente no corresponde. Bueno, aceptaron la conciliación obligatoria
Y para la capital fue terrible, porque nosotros estábamos parando en solidaridad, 18 días. Eso desmoralizó mucho. Era tal la fuerza nuestra, de nuestra lucha, y tal la ilusión que tenía la gente en que la huelga docente triunfara, que la CGT, ya como un escándalo, porque no podía no hacer nada en solidaridad con nosotros, llamó en paro nacional. Y los obreros del país, de la Ford, de la Renault Córdoba, de los metalúrgicos, les matan, pararon en solidaridad con los maestros. Es decir, hay que situarse, y masivamente, fue un paro masivo. Ellos iban a sufrir también un descuento del día, en solidaridad con los docentes, porque en la calle se respiraba ese ambiente. Si ganan los docentes, ganamos todos. No era una consigna nuestra del activismo de izquierda, era un sentimiento. Cuando a los 15 días de la conciliación obligatoria, Garcetti y la lista celeste que conducía en ese momento, pasó a conducir la CETERA, porque era la única que podía aparecer por los medios, que era recibida por el gobierno, etcétera, convoca una marcha, la famosa Marcha Blanca, que todos la recuerdan como una gran cosa, porque vinieron miles y miles y miles de docentes de todo el país. Solamente Santa Fe trajo, creo que 30 coches, 30 colectivos. Santa Fe, que era de nuestra CETERA, ya en extinción. Entonces nosotros habíamos logrado montar un escenario en la Plaza de Mayo para que ahí se subieran representantes de las dos CETERAs, porque supuestamente estábamos haciendo esfuerzos por la unidad. Garcetti da la orden de que o el sector de Garcetti, que se desmonte ese escenario. Y habían venido a apoyarnos los trabajadores de las fabricaciones militares, que en ese momento eran del Estado, fabricaciones militares del Estado. Nosotros dijimos, no tenemos el escenario, nos lo desarmaron. Nosotros se los armamos de nuevo. Nos levantaron de nuevo el escenario. Bien, dijimos nosotros, vamos a lograr que estén las dos partes. Vienen todos los servicios de orden de Garcetti y no nos dejan subir al escenario. Y se sube Garcetti y Ubaldini. ¿Y qué dicen finalmente? Se ha logrado un acuerdo con el gobierno, hemos triunfado. Vamos a tener 770 australes de básico. Días antes, Garcetti y Mari Sánchez habían dicho públicamente que no iban a aceptar ninguna negociación que no tuviera como condición la devolución de los días de huelga, que era para nosotros, por los de Capital, que veníamos pagando en solidaridad, etcétera, etcétera. Se firma el acuerdo, firma CETERA un acuerdo y se olvida de nuestros descuentos. Tuvimos 43 días de huelga descontados. Y el 770 australes no representaba nada, porque ya la inflación, estamos hablando de mayo, significaba que para equiparar el reclamo de marzo teníamos que tener 1.016 australes de básico. De manera que CETERA nos estaba entregando por lo mismo que estábamos ganando en marzo. ¿Por qué es importante recordar el maestrazo? Porque fue un ejemplo de democracia sindical, de participación por la base, de proyección hacia la sociedad, porque nosotros hacíamos asambleas con padres y alumnos para explicarles, porque fue un esfuerzo grande de unidad con el resto de la clase trabajadora, buscando su solidaridad, y porque además fuimos la posibilidad histórica, creo yo, de haber derrotado los planes del Fondo Monetario en nuestro país. Nuestra derrota abrió la derrota de otros gremios, porque después de eso vino la derrota de los telefónicos, la derrota de los ferroviarios, la derrota de todos aquellos que aisladamente resistieron la privatización de las empresas del Estado. Y se impuso lo que todavía hoy vivimos, que es la ofensiva del Fondo Monetario Internacional y del gran capital financiero. Puebladas de Cutralcó en 1996 y 1997. Carpa Blanca. El menemismo aplica las recetas neoliberales a rajatabla, aumentando la desigualdad y la miseria.
En Capital Federal, la CETERA instala la carpa blanca, emblema del desacuerdo a las políticas educativas del gobierno. Sin embargo, otra resistencia surgía en las provincias más golpeadas por el saqueo del país. En Neuquén, la docencia se funde con fogoneros y piqueteros en las pobladas de Cutralcó. Neuquén, 2007. Desde el inicio de las clases, los docentes sostienen un conflicto abierto con el gobierno provincial. Ese 4 de abril, mientras maestres se disponían a continuar con la protesta, la policía desarrolla una cacería y Darío Poblete, con orden directa del gobernador Jorge Sovich, dispara a matar. Carlos Fuentealba cae en la ruta, pero nace como bandera de maestro popular.